Noticias de última hora, preste mucha atención. Cada vez estamos más cerca y seguramente, alias Fito lo está sintiendo, dice jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El bloque de seguridad mantiene sus operaciones en ciudades de alta tasa de criminalidad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló que cada vez están más cerca respecto de la búsqueda de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla del grupo del crimen organizado Los Choneros. Fito se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo, enfatizó el general. Además, puntualizó que han recibido colaboración de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia que les están apoyando notablemente con este trabajo. Sobre los familiares de alias Fito, quienes llegaron a Guayaquil expulsados de Argentina, dijo que como no tienen ningún proceso en su contra son personas libres. Claro, nosotros si bien es cierto los tenemos localizados, los tenemos vigilados digámoslo así, pero al no ser ellos particularmente personas que tengan algún tema en contra de la ley no podemos ejercer ningún tipo de presión, añadió Vela. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, detalló que ya ha sido ingresado en el programa de los más buscados, por lo que trabajarán con policías de otros países. Esto, aparte del programa de recompensas que está vigente en el país a quien brinda información que permita la ubicación de estos objetivos de alto valor. En más noticias. Xavier Jordán ha pedido asilo político a Estados Unidos, asegura abogado. Según el abogado de Xavier Jordán, procesado por el caso Metástasis, el asilo político se solicitó a Estados Unidos en 2020. Xavier Jordán, involucrado en el caso Metástasis que investiga una estructura de delincuencia organizada en el sistema judicial, volvió a las redes sociales este 23 de enero, en una rueda de prensa desde Miami, donde reside. Estaba sentado junto a su abogado, Richard Díaz, quien se refirió a la alerta roja de Interpol, que dispone la detención provisional y extradición de Jordán a Ecuador. Según Díaz, su defendido ha solicitado asilo político a Estados Unidos desde 2020, aunque no detalló las razones para esta petición. Y debido a este trámite, el cual sigue pendiente, Díaz considera que las autoridades estadounidenses no aceptarían una eventual extradición al país. No veo de ninguna forma que la solicitud de extradición podría llegar por los canales legales y diplomáticos y que el gobierno de Estados Unidos entregaría al señor Jordán a las autoridades, basados en esta acusación, dijo Díaz. En las indagaciones de la Fiscalía, Jordán era uno de los contactos favoritos del narco Leandro Norero y conversaban de sus dolencias, amigos, negocios y conexiones. Por ello, se lo ha ubicado a Jordán como una de las cabezas de esta red de corrupción que operaba entre la justicia y el crimen organizado en Ecuador. Díaz añadió que la situación sería diferente si Jordán viaja a un tercer país que acepte extraditarlo. No vamos a correr el riesgo, ni darle el gusto o placer a la doctora Diana Salazar, agregó sobre la permanencia de Jordán en Miami, hasta donde viajó en febrero de 2020. Incluso, en la rueda de prensa, el abogado defensor afirmó que Jordán se ha sometido a una prueba de polígrafo de más de 3 horas, a través de la misma compañía que usaría el FBI. En este examen, Jordán habría comprobado que no tendría ningún vínculo con las acusaciones sustentadas por la fiscal Diana Salazar. En más noticias. Los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas detallaron que las investigaciones para ubicar al narcotraficante alias Fito y a Colón Pico avanzan por buen camino. Datos importantes dieron a conocer esta mañana tanto el comandante de la Policía como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las operaciones que se han ejecutado desde el 11 de enero que empezó esta guerra en contra de las organizaciones terroristas. El almirante Jaime Vela detalló que están muy cerca de dar con el paradero de alias Fito y también que desde esta semana empezó a llegar la ayuda desde Estados Unidos. Cada vez estamos más cerca. Y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Esto fue lo que respondió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de consultarle cómo avanzan las investigaciones para ubicar al narcotraficante alias Fito, que posiblemente estaría en Colombia. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Y sobre el paradero de Colón Pico, que también escapó de la cárcel de Riobamba el pasado 9 de febrero, el comandante de la policía manifestó que se han intensificado los trabajos de investigación en estos últimos días. Estos dos objetivos de alto valor
y han sido subidos como los más buscados dentro de la lista de los más buscados. Indicaron que la ayuda internacional de otros países empezó a llegar desde esta semana al Ecuador, como equipos tecnológicos de seguridad, drones, escáneres y otros implementos. La comunidad internacional así lo entendió y así lo está entendiendo, de tal manera de que aquello que estaba previsto que lleguen en diferentes años a lo largo del tiempo, pues ahora están apresurando los trámites, digamos, en sus propios países para hacernos la entrega lo más rápido posible. Desde el 11 de enero, las fuerzas del orden que hoy forman parte del denominado bloque de seguridad han dado golpes contundentes a las organizaciones terroristas con el decomiso de varias toneladas de droga que afecta a su economía y con las capturas de varios líderes criminales. De los 238 objetivos de intermedio valor que se propuso Fuerzas Armadas y Policía Nacional luego de un análisis, 46 ya han sido capturados y han sido puestos ya a órdenes de la autoridad competente. Lo más importante es que durante este tiempo han logrado mantener el control de los centros penitenciarios en donde se ejecutaban la mayoría de delitos en el país. Estamos encontrando armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, telefonía celular dentro de los centros de privación de la libertad. No podemos darles privilegios para quienes no quieren entrar en la norma. Y desde este miércoles los uniformados militares empezaron a cortar y destruir los equipos de internet de los centros penitenciarios que fueron conectados clandestinamente por los privados de libertad. Este lunes por la noche aterrizó en Guayaquil el avión de origen ucraniano Antonov 124-100 que trajo carga especial para las Fuerzas Armadas. Esto para que se pueda continuar con la lucha contra el terrorismo. La ayuda internacional llega a Ecuador. Este lunes, cerca de las 7 de la noche, aterrizó en Guayaquil la aeronave Antonov 124-100. Este avión, considerado uno de los más grandes del mundo, trajo, según se conoció, vehículos desde Estados Unidos, después de hacer escala en Puerto Rico. Es una gran ayuda internacional, pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos. Este avión de origen ucraniano ha llegado al puerto principal en 2 ocasiones. Puede viajar por 12 horas sin parar y además puede cargar hasta 4 toneladas. Se conoce que años atrás arribó un Antonov con un motor para un avión que estaba dañado en Guayaquil. Tiene 4 turbinas, 69 metros de longitud, 20 metros de altura, 73 metros de punta a punta de ala y puede transportar hasta 88 pasajeros y puede volar a 80 kilómetros por hora. Su diseño se basa en el avión para transporte militar AN-124 Ruslan, utilizado por el ejército ruso y suele transportar motores de aviones, vehículos, grandes volúmenes de carga, material bélico, entre otros. Una de las principales características del imponente Antonov 124-100 es la posibilidad de recibir o entregar carga desde la nariz o desde la cola. El Antonov 124-100 partió hacia Estados Unidos desde Guayaquil a las 11 de la mañana de este martes 23 de enero. Así se hace efectiva la ayuda de Estados Unidos, uno de los 40 países que apoya a Ecuador en su lucha contra el terrorismo. Las Fuerzas Armadas hallaron más de 90 conexiones irregulares de Internet en la cárcel de Machala. Expertos en seguridad solicitan replicar este tipo de operativos en los demás centros carcelarios del país. Este fue el momento exacto en el que miembros de las Fuerzas Armadas encontraron más de 90 conexiones irregulares de Internet y televisión satelital en la cárcel de Machala durante el operativo realizado la tarde del lunes. Estas conexiones ilegales permitían la planificación de actividades ilícitas desde el reclusorio. Los uniformados con el uso de escaleras subieron hasta los techos del centro de privaciones de libertad, mientras que otro grupo inspeccionó el patio de este centro carcelario. Desenredaron la extensa cantidad de cables y procedieron a inhabilitar más de 1000 metros de cableado. Que existen gran cantidad de módem, conexiones, cables, por donde los CPLs o los presos o los privados de libertad están haciendo sus conexiones a Internet y así poder tener contacto con la civilización. De su parte, expertos en seguridad solicitan a las autoridades de replicar estas intervenciones en los demás centros carcelarios del país. 36 cárceles del país tienen que ser intervenidas de esta forma. Esa actividad no la han realizado acá en la penitenciaría del Litoral. Internamente los reclusos son los que manejan, los que ordenan, los que disponen. Y es que el acceso ilegal a la red, según los expertos, permiten que desde los centros de privaciones de libertad se ordenen asesinatos, extorsiones y otros delitos, como ya sucedía en la cárcel de Machala. No se cumple con el proceso de rehabilitación. No hay ningún proceso de rehabilitación. Es usual ver cómo los reos utilizan sus celulares, graban videos y acceden a Internet, algunos por diversión, mientras que otros los utilizan para enviar mensajes intimidatorios a la ciudadanía. La Policía Nacional ofrece un plan de recompensa por información del paradero de 5 cabecillas de agrupaciones terroristas. ¿Qué tal? Así es. Y el número puesto a disposición es el 1-800 delito. La Policía Nacional publicó la lista de los 5 cabecillas buscados a nivel nacional. Entre ellos consta Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, quien se fugó de la cárcel regional el pasado 7 de enero. O más bien, se dio a conocer en esa fecha la alerta de su desaparición.
Pero también está Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos, quien también fugó de la cárcel de Riobamba, luego de ser detenido, recordemos, tras ser señalado por la fiscal general del Estado de planear atentar contra su vida. Y seguimos, Johnny Mera, o alias Chumado, de la banda C. Moreira, Moisés Moreira Zambrano, de la banda Loco Ovidio, y Carlos Cortés Rodríguez, de la agrupación Los Tiguerones. Estas bandas, junto a otras más, constan en el decreto 111, ahora consideradas como organizaciones terroristas dentro de este conflicto armado interno. La Policía Nacional ha asegurado que se guardará absoluta reserva a quien dé información sobre su paradero. El gobierno mantiene su posición de incrementar el IVA en el informe borrador para el primer debate del proyecto de ley urgente, mientras el PSC y la Revolución Ciudadana no están de acuerdo y tienen listo cada bloque un informe de minoría. En efecto, hasta este jueves 25 de enero tiene la Comisión de Desarrollo Económico para elaborar y aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley económica urgente con el que el gobierno busca incrementar el IVA al 15%. Pero alrededor todavía no ha habido consensos, como ya les hemos contado. Incluso hoy el Partido Social Cristiano ha dicho que emitirá un tercer informe de minoría. Esto tendrá que bajar al Pleno para que se conozca en primer debate, pero definitivamente la decisión se tomaría en el segundo debate. ¿Cuáles son las posturas y cuáles son las propuestas alrededor de este proyecto de ley? Les cuento en el siguiente reportaje. El proyecto de ley económico urgente que plantea el alza del IVA al 15% que tramita la Comisión de Desarrollo Económico en Asamblea tendrá 3 informes para primer debate. El de mayoría, según la presidenta de esa comisión y asambleísta de ADN, Valentina Centeno, mantiene la propuesta inicial de subir el IVA en 3 puntos, pero también recoge las propuestas de las otras bancadas. No entiendo por qué se quieren oponer a que el Estado pueda seguir combatiendo esta guerra. Hablan de contribuciones especiales, hablan de impuestos a la renta. Esto se recaudaría al final del año y lo que necesitamos es poder financiar la guerra en este momento. Sin embargo, no encuentra el apoyo en el Partido Social Cristiano, por lo que hoy anunciaron que presentarán un tercer informe de minoría donde se descarta el alza del IVA. Pero nosotros vamos a proponer una contribución que la paguen las empresas que generan utilidades, son 16.000 millones. De esos 16.000 millones, un 3.25 a 3.50 generarían en 2 años 1.040, 1.080 millones de dólares, recursos que sirven para financiar el conflicto. Este se suma a un segundo informe de minoría que ya entregó la Revolución Ciudadana y que también deja fuera el IVA, pero plantea otros impuestos. Incremento del ISD al 6%. Que se le cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas, sobre $1 millón. Un impuesto, de igual manera, a las ganancias extraordinarias de la banca, farmacéuticas. En Construye van más allá. Sospechamos que pueden pretender que sin debate llegue por Ministerio de la Ley a hacerse realidad el proyecto gubernamental. Por ahora, el informe de mayoría tendría al menos el voto de 5 legisladores, con lo que este podría ser aprobado. Sin embargo, el gobierno busca que cuente con el apoyo de todos en la comisión.